Arbon Studio. En este video vamos a aprender a darle más vida a nuestros kicks acústicos. Vamos a crear una serie de procesos para que un kick tenga más potencia. Voy a trabajar a 80 BPM. Para este ejercicio voy a utilizar el kick de mi base de balada. Este es mi kick. Lo asigno en un canal específico en el mixer. Hago un balance del volumen para poder aplicar todos los procesos y lograr un buen sonido sin sobrepasar el 0 decibel. Inicialmente lo dejo a menos 9 decibeles. El primer proceso es Fruity Overdrive. Con este plugin voy a agregar más armónicos en las frecuencias medias y agudas. Preamp 0.25. Color 0.68. Post Gain menos 0.2. El segundo proceso es Parametric EQ 2. Este tipo de ecualización en el kick es la clave para lograr nuestro objetivo. Filtro paso alto a partir de los 40 Hz. Aumento 9 decibeles en los 70 Hz, que es donde se encuentra todo el peso del kick. Atenúo menos 8 decibeles en los 1000 Hz. Esto es para hacer espacio en la mezcla a los demás instrumentos, evitando que el kick sobresalga desbalanceando la mezcla. Aumento 6 decibeles en los 5 kHz. Esto es para darle más brillo al kick. Atenúo menos 1 decibel en los 13 kHz para evitar que estas frecuencias ensucien la mezcla. El tercer proceso es Fruity Limiter. Voy a aplicar compresión y además, aprovechando el mismo plugin, voy a limitar el kick. Threshold menos 13 decibeles. Ni 55%. Ratio 4:1. Attack lo más rápido posible. Release 120 milisegundos. Curva tipo 4.
compensación de ganancia 8 decibeles. Como podemos ver en la gráfica del plugin, ya está superando el nivel del limitador, que es 0 decibeles. Pero voy a limitar a menos 3 decibeles. Con esto logro recortar los picos más altos, obteniendo un kick más potente y homogéneo. Lo siguiente es crear un canal de envío. Me voy al canal 123. Hago clic derecho. En la opción Dog to cambio a Right. Con esto logro anclar este canal para tenerlo siempre visible. Le asigno un nombre y un color para una mejor visualización. Ahora asigno el canal del kick al canal de envío. Selecciono el canal del kick. Activo este control. Subo la ganancia de la señal a menos 3 decibeles. Listo, ya tengo mi canal de envío. Ahora voy a aplicar todos los procesos necesarios para lograr una buena reverb. El primer proceso es Peak Controller. Este plugin me servirá como control de compuerta de ruido para lograr una reverb más natural. El segundo proceso es Parametric EQ 2. Voy a filtrar la señal proveniente del kick a partir de los 40 Hz para evitar problemas de fase. El tercer proceso es Fruity Reverb 2. Voy a crear una reverb especial para el kick. Filtro High Cut desactivado. Filtro Low Cut 100 Hz para evitar que la reverb actúe en las frecuencias graves del kick. Room Size 60. Mood Depth 35%. Mood Speed 33%. Crossovers 330 Hz. High Damping 3.6 kHz. Decay Time 0.7 segundos. Dry 0%. Early Reflection 100%. Web 0%. Porque voy a crear un control automático con el Peak Controller. Me voy a esta pestaña. En este menú activo la opción Detach para evitar que este plugin se oculte y poder trabajar simultáneamente con el Peak Controller. Activo el Peak Controller y hago lo mismo. Hago clic derecho sobre el control de la señal web. Selecciono Link to Controller. Me aparece esta ventana. En esta opción selecciono Fruity Peak Controller Peak. En este menú selecciono Inverted. Acepto todos los cambios. Listo, ya tengo el control de este parámetro con el Peak Controller. En el plugin Peak Controller me voy a concentrar en la sección Peak. El parámetro base me permite controlar el punto inicial del control web. En este caso, base lo subo al 100% para que el control web inicie en 0%. El parámetro Vol me permite controlar la intensidad de la señal que va a afectar al control web. En este caso lo voy a bajar a menos 113%.
Como podemos ver, apenas se mueve el control web. El parámetro decay determina la velocidad en que se cierra el control web. Un valor muy bajo va a hacer que el control cierre lento y un valor alto va a hacer que el control cierre muy rápido. Lo dejo en 30%. El parámetro tensión me permite de alguna manera moldear la intensidad de la señal y la velocidad de cierre del control web. En este caso lo voy a subir al 100%. Listo, ya tengo la reverb con un control automático sincronizado con el tempo del proyecto. El cuarto proceso es spreader. Voy a aumentar sutilmente la imagen estéreo de la reverb y voy a controlar las frecuencias graves para evitar problemas de fase. Spread 0%. Separation 10%. Low Bypass 100 Hz. Con esto me aseguro que las frecuencias graves se mantengan en el centro de la mezcla. El quinto proceso es Parametric EQ 2. Lo único que voy a hacer es atenuar las frecuencias agudas de la reverb para evitar que ensucien la mezcla. Aplico un filtro High Shelf a partir de los 6 kHz. Bajo la ganancia hasta menos 10 decibeles. Con este tipo de curva logro un control más preciso. El sexto proceso es Fruity Compressor. Aplico compresión para controlar la reverb. Threshold menos 30 decibeles. Ratio 4:1. Attack 10 milisegundos. Release 200 milisegundos. Compensación de ganancia 3.8 decibeles. Tipo de compresión Hard. Listo, ya tengo terminada la reverb del kick. Procesamiento del canal master. En el canal master es importante hacer un procesamiento adecuado, ya que se suma la señal procesada del kick y la señal de la reverb. El primer proceso es Parametric EQ 2. Aplico una ecualización muy sutil y musical. Filtro Low Shelf a partir de los 60 Hz. Atenúo la ganancia menos 2 decibeles. Aumento 1.4 decibeles en los medios a partir de los 845 Hz. Filtro High Shelf a partir de los 9.6 kHz. Atenúo la ganancia menos 1.4 decibeles. Con esto controlo las frecuencias agudas. El segundo proceso es Fruity Limiter.
Aplico compresión para poder fusionar el kick y la reverb en un solo sonido. Threshold -7 decibeles. Ni 60%. Ratio 4:1. Attack 0.2 milisegundos. Release 15 milisegundos. Curva tipo 4. Compensación de ganancia 2 decibeles. El tercer proceso es Fruity Limiter. Estoy aplicando limitación para lograr un volumen final adecuado. Ceiling -0.3 decibeles. Estos parámetros los dejo por defecto. Saturación -3 decibeles. Compensación de ganancia 1 decibel. Con esto logro un volumen final más controlado. El cuarto proceso es Ozone Imager 2. Si desactivo el canal de envío, podemos ver que con todos los procesos que le apliqué al kick, no logré expandir la imagen estéreo. Podemos ver cómo el kick se mantiene en mono. Si activo el canal de envío, podemos ver cómo se expande la imagen estéreo. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto de mezcla. Listo, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.